Hola, soy Ernesto. En este video les voy a hablar de ángulos interiores y exteriores en circunferencias. Un ángulo interior es un ángulo que tiene su vértice en el interior de la circunferencia. Por ejemplo, este que está ilustrado aquí y pintado de color magenta. Al trazar las rectas que contienen sus lados, es decir, prolongarlas infinitamente hacia ambos lados, se obtienen 4 intersecciones con la circunferencia, nombradas allí A, B, C y D. Los ángulos opuestos por el vértice tienen igual amplitud, esto es una propiedad general. Si trazamos 4 radios desde el centro O hasta los puntos A, B, C y D, determinamos 2 ángulos centrales que comprenden los arcos del ángulo interior y de su opuesto por el vértice. Los arcos están ilustrados allí de color azul a la derecha y rojo a la izquierda. Llamemos al ángulo interior beta y a los 2 ángulos centrales alfa y tita. Un resultado que ahora vamos a demostrar es que el ángulo beta es igual al ángulo alfa más el ángulo tita dividido 2. Es decir, que el ángulo interior es igual a los 2 ángulos centrales sumados, los ángulos centrales correspondientes a los arcos que delimitan beta y su opuesto, dividido 2. Veamos la demostración. Trazamos el triángulo BED y observemos que el ángulo de color magenta, que es el ángulo interior, es un ángulo exterior del triángulo BDE. Por ser un ángulo exterior a un triángulo, es igual a la suma de los 2 ángulos interiores que no comparten lado con este ángulo, es decir, el celeste y el de color rosa. Trazamos el ángulo central correspondiente, uno de los 2 que participaban de la suma, y observamos que ese ángulo central corresponde al ángulo inscripto de color celeste. Por lo tanto, el ángulo de color azul oscuro vale 2 veces el ángulo celeste. Del mismo modo, trazamos el otro ángulo central, que llamamos tita, y observamos que ese ángulo central se corresponde con el ángulo inscripto de color rosado, por lo tanto el ángulo color rojo oscuro es igual a 2 veces el ángulo de color rosado. La primera suma, la que nos decía que el ángulo magenta era igual al rosa más el celeste, entonces el doble de uno tiene que ser igual a la suma de los dobles de los otros. O sea, 2 veces el rosa es igual a 2 veces el magenta es igual a 2 veces el rosa más 2 veces el celeste. Reemplazamos por las 2 cosas que obtuvimos antes, pasamos el 2 dividiendo y terminamos la demostración. Veamos otra propiedad importante. Un ángulo exterior, vamos a definir primero qué es un ángulo exterior, es un ángulo que tiene su vértice en el exterior de la circunferencia. Por ejemplo, ese que está allí con vértice en el punto E. Hay 3 posibilidades para que un ángulo sea considerado exterior. Que sus lados sean ambos secantes, es decir, que corten a la circunferencia en 2 lugares cada uno, allí A, B, C y D. Que uno de los lados sea tangente y uno secante, es decir, que uno de los lados corte en un solo punto y el otro en 2. Y el otro caso es que los 2 sean tangentes. En el caso de que ambos lados sean secantes, si trazamos estos 2 ángulos centrales que comprenden los 2 arcos que delimitaron los lados del ángulo, vale la fórmula esta que está allí. Alfa menos tita dividido 2 es igual al ángulo exterior. En el caso de que un lado sea secante y el otro tangente, vale la misma fórmula. Aquí en este caso vemos que el punto B es compartido por los 2 ángulos. Y en el caso de que ambos lados sean tangentes, también vale la misma fórmula. Pero aquí esta fórmula se simplifica un poco en este caso en particular, porque se observa que alfa y tita suman 360 grados, completan la circunferencia. Por lo tanto, alfa es 360 grados menos tita, así que podemos reemplazar por eso en la fórmula. Nos queda que beta es 360 menos tita sobre 2, o sea 360 menos tita sobre 2, distribuimos el 2 y nos queda que beta es 180
grados menos θ. O sea que beta y θ son ángulos suplementarios porque suman 180. Volvamos al primero de los casos, el caso en que ambos lados son secantes, y vamos a ver la demostración. Consideremos primero el caso en que uno de los lados pasa por el centro. O sea que el lado que es E, la recta EA, pasa por el centro de la circunferencia O. Consideremos este triángulo, el triángulo EBD. Observemos que el ángulo de color celeste es un ángulo exterior de este triángulo, por lo tanto es la suma de los dos ángulos que no comparten lado con él. Podemos despejar, o sea que el ángulo de color magenta es igual al celeste menos el verde. Trazamos este ángulo central. El ángulo central es el doble del ángulo celeste. Ahora trazamos este ángulo de color verde oscuro. Ese ángulo de color verde oscuro es el doble del ángulo de color verde claro. La primera ecuación la duplicamos. Entonces 2 veces el ángulo magenta es igual a 2 veces el ángulo celeste menos 2 veces el ángulo de color verde claro. Reemplazamos por lo obtenido. Pasamos el 2 dividiendo y obtenemos el resultado que queríamos demostrar, que es que el ángulo exterior, color magenta, es igual a la resta de los dos ángulos centrales dividido 2. Consideremos ahora el caso en que el arco formado por los puntos D, C, B y A es mayor que una semicircunferencia. Trazamos en forma auxiliar una recta que comience en el punto E y pase por el punto O, una semirrecta en realidad, y por el resultado anterior el ángulo rojo es igual a el ángulo de color violeta menos el ángulo de color lila dividido 2, porque estamos en el caso anterior donde es un ángulo exterior, el ángulo de color rojo, y la recta EO pasa por el centro de la circunferencia. Y del mismo modo el ángulo de color amarillo es igual al ángulo verde oscuro menos el ángulo verde claro dividido 2. Sumamos todos estos resultados, tomamos denominador común 2 en esa resta, reagrupamos allí y vemos que en los términos reagrupados figura el ángulo de color violeta más el ángulo de color verde oscuro, el ángulo de color lila más el ángulo de color verde claro. Ahora, este último, el ángulo lila más el ángulo de color verde claro forman el ángulo azul, y los otros dos forman el ángulo amarillo. Y del otro lado teníamos el rojo más el ocre, que eran el ángulo magenta, y este es el resultado que queríamos demostrar. Por último nos queda el caso en el que el arco de CBA es menor que media circunferencia. La demostración es análoga. Trazamos auxiliarmente una semirrecta EO. El ángulo rojo, que es mayor que el ángulo original exterior, porque tuvimos que agrandarlo. El ángulo rojo es igual a esa resta de ángulos centrales dividido 2, y el ángulo ocre es igual a esta otra resta de ángulos centrales. Restamos estas dos igualdades, sacamos denominador común el 2, efectuamos esa resta, reagrupamos y tenemos en este caso restas de ángulos, pero el ángulo de color violeta menos el ángulo de color verde oscuro no son otra cosa que ese ángulo amarillo, y el ángulo de color lila menos el ángulo de color verde claro no son otra cosa que el ángulo de color azul, y lo mismo para el rojo menos el ocre son el ángulo de color magenta, lo cual finaliza la demostración porque era eso lo que queríamos demostrar.